Mañana se inaugura la 4ª edición del Festival Internacional de Cine Canábico. Se va a realizar acá en Montevideo y también en Canelones. Las salas en las que se van a realizar son la Sala Citarrosa, Cinemateca, el Centro Cultural de España, en la explanada del Castillo, porque va a haber actividades también en el exterior, en la explanada del Castillo Parque Rodó, en el boliche PG Bar, Macoco Café y en el Complejo Cultural Politeama es en Canelones. Son 29 películas, de 15 países diferentes y bueno, voy a presentar. Y presentamos porque yo iba a decir la sala, pero también quedó la. Presenta a los que están acá, que podemos tener el orgullo de tener aquí en Noelia. A los directores y coordinadores de este festival, Alejo Araujo y Malena Bistrovich. ¿Viste? No me confundí el apellido, pero el nombre sí venía flojita. Un aplauso, los recibimos, muchísimas gracias. Hablando de agua y de remo que cruzaron el río. Remando un dulce de leche. Y remando un festival, ahora ya no, porque es la 4ª edición, pero empecemos por los orígenes, ¿no? ¿Cómo surge la idea de este festival de cine canábico? Sí, es la 4ª edición, empezó acá, en Uruguay. Y atravesamos la pandemia, atravesamos un montón de dificultades económicas y nos fuimos, digamos, creciendo el equipo un montón y expandiendo a otros países. Lo empezamos a hacer en Argentina también, en Chile, en Colombia, en Brasil, así como que es un espacio que evidentemente se necesitaba. Y bueno, juntamos un poco el tema del cannabis también como para hablar del prohibicionismo, de la salud mental, de un montón de temas, no solo del cannabis. Y con películas de súper calidad, o sea, nuestro público es canábico, pero es re cinéfilo también. Fuimos incorporando competencias, jurados internacionales re grosos. Y bueno, eso. ¿Y cómo aparece la idea de hacerlo y por qué empezarlo acá en Uruguay? Bueno, un poco la idea empezó como nosotros venimos trabajando en cine y veníamos trabajando en festivales, ella como programadora, yo coordinando, intercambiando esos lugares, esas posiciones dentro de la realización de un festival, o sea que era algo que nos gustaba hacer y que nos gustaba trabajar. Y siempre también nos gusta la militancia, ponerle el cuerpo y ideas y poner en debate asuntos que nos interesan. Y el caso del cannabis nos interesaba mucho y el caso del cine obviamente también, y nos pareció que era una buena... Primero empezamos a averiguar, hay festivales de cine canábico y viste, bueno, en la región, pioneros total, y después había alguno por Estados Unidos, hay alguno en México, hubo uno en Londres que duró, ya no existe tampoco. O sea que era una idea bastante novedosa, y obviamente hacerlo como punta de lanza, que sea Montevideo, Uruguay en particular, digamos, pero en particular Montevideo, pero Uruguay como país, siendo que había sido el primer país del mundo que había regulado todos los usos de la planta, me parecía fundamental como para internacionalizarlo. Claro. Bien, me salió la palabra. Porque nos parecía que era un faro, una referencia que nos podía dar también eso, poder llegar a que, porque la idea siempre fue eso, de que obviamente la región está representada un montón en las películas que pasamos, pero también queríamos ver cómo dialogamos con otras realidades que a veces uno parece que no, pero el año pasado tuvimos una película de Macedonia que te reidentificás, claro, tenés una película de otro país que eso. Siempre buscamos en la programación tener mucha diversidad de países como para tener muchos puntos de vista, también distintos aspectos de lo que es el cannabis. Y bueno, hay muchos estrenos también, tenemos más de 20 estrenos. También vienen directores y directoras invitados, bueno, también otras partes del equipo, DFs y productores. Así que nada, va a estar re bueno. Siempre propiciamos que haya debates también después de las proyecciones. Pues uno pensaría, bueno, un festival de cine piensa solo proyecciones, voy y las veo, pero no queda solo ahí. O sea, se generan algunas actividades más en torno a las proyecciones, ¿no? Sí, nosotros generamos conversatorios o mesas, que podemos llamarlo, a veces tiene algo de taller también. Por ejemplo, vamos a tener, en este caso vamos a tener 3 conversatorios en este sentido, uno de cannabis y gastronomía, donde va a haber chef ahí participando, que incluso van a poder probar la gente que vaya. Esto va a ser de Macoco Café, el jueves a las 16:30 horas, y ahí pueden probar alguna cosita. Y después vamos a tener otros 2 conversatorios que tienen, me parece, 2 temas fundamentales para tratar, porque bueno, como hablamos antes, ya está regulado acá el cannabis, pero empiezan otros desafíos. Claro. Y uno es el cannabis como campo laboral, claro. O sea, que es una herramienta que puede dar trabajo, sobre todo en el agro, ¿no? En el campo, a nuevas economías regionales, etcétera, cooperativas. Y después el cannabis y el acceso universal al cannabis, que a veces también llamado por el lado del turismo canábico, ¿no? Pero ¿qué pasa con el acceso para cualquier persona?
para cualquier uso y todo, o para gente que por ahí no es de nacionalidad uruguaya y bueno, ver Son qué está temas que pasando con están en ese tema. debate, claro, y que bueno, planteamos distintas voces como para debatir. El cine siempre sirve como excusa para debatir, ¿no? Claro. Para traer los temas que por ahí son tabú o que son difíciles de hablar a través de una película como Disparador. Está bueno para propiciar eso, intercambio con el público o en los conversatorios. Nosotros en el equipo nuestro tenemos a Valentina Ferreira, que es la que está coordinando las mesas, tiene una cooperativa que se llama Andaría Hemp y está en el tema, digamos, del trabajo, por ejemplo, entonces nos ayudó a coordinar esas mesas y bueno, y tratamos de que haya ahí las voces diferentes, ¿no? ¿Cómo se hace, Bien, perdón? perdón. Ay, Dale, no, siempre dale. es una cosa, eso es algo nuestro, muy nuestro. Cómo se hace la selección? Porque obviamente tenemos el eje temático, pero de repente hay como una idea de que no se repitan algunas cosas, como que generen diferentes tipos de conversaciones. Bueno, abrimos una convocatoria con un reglamento y eso también crecimos muchísimo. Este Claro, me año imagino. explotó, Sí, se 20 inscribieron más de estrenos. 800 películas. Pasamos de 300 más o menos que se inscribían a 800. Y bueno, hay un equipo de programación que nos vemos todas las películas y vamos eligiendo. Y este año decidimos ampliar un poquito el horizonte, por eso están esos ovnis en el afiche y esas otras plantas. Y bueno, y ampliar y hablar del cannabis, pero en un sentido mucho más amplio y también hablar por ahí de otras cosas, de hongos, de otras plantas, Claro. de otras... Sí, o de otros consumos problemáticos también, o el tabaco, el alcohol, ¿no? O el tema del provisionismo, por ejemplo, También. una de las películas que está, que seguramente vieron, es Mateína, que en claro. realidad no habla del cannabis, habla del provisionismo. Pero bueno, Moncho, te amamos. Te amamos, Yo te amo, Moncho. Es amigo de acá, de esta de A esta todos, casa, pero de Moncho, Sí. un corazoncito. o por ejemplo la trabajo, película Lunáticos, que se va a estrenar, va a ser la primera vez que se pase en Uruguay, se va a pasar en la Sala Citarrosa el último día, el 23, el domingo 23, que también viajan especialmente parte del equipo de la película. Ahora está el tráiler ahí, creo, ¿no? Sí, es Bueno, exactamente. habla de la salud mental, habla de otras sustancias, o sea, no necesariamente del cannabis, Claro. hay escenas canábicas, pero bueno, es como que da para hablar de un montón de otros temas. Sí, en esa película lo interesante también me parece que representa bastante al festival, porque es una coproducción argentina-uruguaya-mexicana, lo cual integra toda Latinoamérica. Entonces también nos parecía una película que fundamental, digamos, para que esté, ¿no? Recién me quedé colgada con lo que hablaban, ¿no? De los debates que se generan y eso. ¿Cómo es en los otros países? En Argentina, en Brasil, en Chile, que no está regulado capaz como acá, ¿no? Que acá es más fácil. No sé qué cosas han surgido. Sí. ¿Se han logrado? En todos esos países en general, lo primero con lo que se está avanzando y con lo que hubo unos avances, que en el caso argentino creo que es el que más avanzó, fue con el tema del uso medicinal y el acceso para ese tipo de usos. Que todavía falta eso, sobre todo la despenalización del consumo, ¿no? Que las personas no vayan presas por tener quizás eso, algo de porro en el bolsillo, O algo de plantas en marihuana su o casa. plantas en su casa, tal cual, para consumo personal, obviamente. Y siempre sin incentivar el consumo y nada, empezar a pensar en que hay usuarios y usuarias de la planta que la verdad que es totalmente ridículo que vayan presas por un uso, digamos, personal, ¿no? Pero bueno, en Argentina y en Chile se vio mucho que nos apoya y nos sigue como los activistas, digamos, todas las organizaciones canábicas, Claro. porque bueno, hay una cosa más marginal, más de tabú, de estigma social todavía, que acá por suerte no. Y entonces hay más necesidad todavía de que exista este festival, porque es salir del closet para un montón de gente. Igual en Argentina hemos recibido el reconocimiento, digamos, Del del Senado. Senado de la Nación, digamos, con una iniciativa de un senador. Cancillería, el Instituto de Cine. También este año el Instituto de Cine también nos va a dar su apoyo. O sea, empiezan a avanzar las regulaciones, digamos, empieza a avanzar en un diálogo adulto en la sociedad y eso se empieza a ver en la institucionalización. Esa no me salió tan Pero bien. bien, pero tiraste dos hoy casi al hilo. Me meto solo en el A broche. vivo, mirá que bien. Yo les quería preguntar, si habláramos capaz que no es el mejor término el éxito, ¿no? Pero sí, quiero llevarlos por el camino de ustedes con estas ediciones que han ido viendo. ¿Dónde se sienten exitosos? No digo solo en la convocatoria, pero ¿qué ha dado el festival a la sociedad? ¿O ustedes qué tenían en mente? Decir, bueno, con estos queremos aportar tal cosa y se viene dando. A ver qué pensás. Es más filosófica capaz Yo, la pregunta. La primera pero- que se me vino, perdón, pero si Dale. tenías algo, pero es como en un espacio para un montón de personas, realizadores o realizadoras que están tratando el tema. Eso para mí, que haya gente que
que está trabajando el tema y que tenga un espacio, y sobre todo que piensen que, ahora tengo el espacio para hablar de eso que quería hablar. Eso nos pasó en el primer festival acá, eso fue el segundo acá, cuando entregamos unas menciones. Me acuerdo que un realizador de acá, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Diego Kertes. Diego Kertes, nos dijo, había hecho una película ya hace 2 o 3 años, y dijo, ahora que veo que hay un lugar, por ahí hago otra sobre el tema. Nunca lo había pensado, me había dicho eso. Y nos dijo eso, y a mí eso me pareció como fundamental. Para mí eso es como una especie de llegar a un lugar interesante, por lo menos. Sí, para mí es un punto de encuentro. O sea, eso para mí es lo más lindo del festival. O sea, que nos juntamos todos los que estamos, bueno, descubrimos que hay un montón de personas canábicas que se nos acercan ahora, o sea, salen de las macetas los canábicos. Y es un punto de encuentro para las organizaciones, para los cinéfilos, para los que estamos en la cultura. O sea, como se da ahí un encuentro y un intercambio re lindo, que en la comunidad canábica en general hay como una solidaridad, hay una onda como muy linda. Y ese punto de encuentro para mí está buenísimo. Y el último ítem es esto de que como hay un cambio de paradigma, pero también hay mucha mala información o muchos años de desinformación sobre el tema. También en un público sobre todo más adulto, más mayor, digamos adulto mayor por decirlo, he notado que me decían, esto no lo sabía, qué interesante esto, sobre todo por ejemplo con cáñamo industrial, que es algo que también se sabe menos, o sobre, van a buscar información sobre lo medicinal. Hace un par de años atrás veníamos con muy fuerte presencia de películas sobre cannabis medicinal, que este año se revirtió un poco, quizás porque es lo que ya... Es lo que ya está instalado, digamos, y empiezan a haber otras. Este año me pareció mucho el tema de la pandemia, se ve que ya estamos madurando ahí eso, y lo que significó el cannabis para mucha gente, para sobrellevar el encierro y digamos, los meses de pandemia, apareció como ese tema, está muy presente en las películas. Eso sería lo más terapéutico, digamos. Ahí está. Pero bueno, nada, los esperamos el miércoles. El miércoles 19 hay la inauguración en el Centro Cultural de España y en Politeama. Y después, jueves, viernes, sábado, doble función, Cinemateca y Parque Rodó. Y el cierre es el domingo en Cita Rosa. Sí, que ahí el estreno de Lunáticos que... excelente. ¿Y qué destacarían de la programación? Porque tienen ficciones, tienen documentales, cortometrajes, largometrajes. Bueno, estos estrenos que mencionábamos, después también vienen unas chicas directoras de Venezuela, de una película que se llama La danza del cocuy. Y también les cuento que están las directores y directoras, porque por ahí está bueno para hacer notas y eso. Claro. Y va a estar el jueves en la Cinemateca. También estreno mundial esa película. Es la primera vez que se pasa en el mundo, por eso vienen ellas también a acompañarlo. El cocuy, comentamos, es una planta de donde se hace un destilado, una bebida espirituosa que durante muchos años estuvo prohibida en Venezuela, y bueno, las comunidades que lo realizaban también perseguidas y todo eso. Entonces tiene que ver con esto del prohibicionismo, de otras sustancias que también recibieron un tratamiento de prohibicionismo. Ahora la ciencia la reivindica, la vuelve a... Prohibido, ahí va. ¿Es documental? Es un documental. Un documental. Chiquilines, 1 minuto nos queda. Creo que... Ahí están pasando trailers. ¿Es ese? Sí. ¿Puedo hacer de mis preguntas? Sí, de por 1 minuto, supuesto. sí, con las preguntas como para cerrar. Déjale. ¿Qué notan que todavía está muy arraigado en el estigma? ¿Cuáles son los clichés que notan que más o menos todavía hay, ¿no? Claro. Mira, yo creo que un poco lo que hablaba ella, que le preguntó recién, que esto de que en la programación hay de todo y un montón de temáticas y un montón de películas y un montón de tratamientos, el estigma en general es películas canábicas, es como... hablan del FAS. Y es mucho más amplio, creo que ahí hay un desafío a ir a ver las películas y darse cuenta de que hay un montón de maneras de hablar el tema y un montón de aspectos distintos y no solo, digamos, tomárselo... Claro, sí, o no tengo que fumar y ir a ver esto para... Claro. No. Sí, no necesariamente. Obviamente que hay películas que son más simpáticas, más divertidas, Claro, tienen más ese eje, pero hay otras formas de mirarlo y otras problemáticas. Obviamente hay temas totalmente terribles sobre el tema, por ejemplo, que pueden traer la persecución a pueblos originarios que plantan o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, hay un documental que también es estreno en Uruguay que se llama Trimigrants, que es... digamos, en algunos estados de Estados Unidos es legal y entonces para la cosecha viajan migrantes latinoamericanos en general en situaciones de vulnerabilidad, a trabajar en la cosecha y ganar en dólares
Bueno, pero en realidad detrás de eso hay trata de personas, un Estados Unidos profundo de armas y racismo. Sí, incluso ese lugar se llama la Montaña de la Muerte, o sea, que es la zona de California donde se hace Por todo eso. ejemplo, un lado del cannabis por ahí no tan contado. Claro. Está súper variado, ¿no? La verdad. Sí, hay animación, ganas, hay videoclips, muchos videoclips. Muchos Este año videoclips. también tuvimos que armar una sección de música. Ella dijo, no, vamos a armar una sección de música, porque hay un montón de videoclips y la verdad que dentro del videoclip viste que es un arte interesantísimo, sobre todo para el vuelo. ¿no? Total. Bueno, chiquilines, nada, un Bueno. placer. Gracias, tenerlos gracias acá. a Sea ustedes. un éxito. Esperemos nos vemos por Entonces ahí. arranca el miércoles, yo Miércoles. tengo los días cambiados. Sí. Del miércoles al domingo. Del miércoles Sí. al domingo. Entran a la página del FIC, FICC, y ahí están toda la programación. Exacto. Genial, muchas Excelente, gracias. divino.